Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a estudiar formulación inorgánica. En el vídeo de hoy nos toca ver los óxidos. Son combinaciones en las que está presente el oxígeno combinado con un elemento de cualquier grupo excepto los halógenos y los gases nobles, que no se combinan con oxígeno ni con los otros elementos. Posteriormente veremos combinaciones del oxígeno con los halógenos, que hoy en día se llaman halogenuros de oxígeno, no se denominan óxidos. El oxígeno en los óxidos tiene estado de oxidación -2. No sé si os acordaréis del ion O2-. Es el ion óxido. La parte más electronegativa de la molécula siempre se pone detrás y también cumple como regla mnemotécnica que la que está a este lado de la tabla es la que se pone a este lado en la fórmula. Es decir, si el oxígeno se combina con el carbono, el orden será: primero se escribe el carbono y luego se escribe el oxígeno, en el mismo orden en el que salen en la tabla. A la derecha los de la derecha y a la izquierda los de la izquierda. De manera que se pone el oxígeno detrás, el otro elemento se pone delante y se intercambian los estados de oxidación. Si se puede simplificar, se simplifica. Si es que este no tiene necesariamente que ser el 2 del oxígeno. Se nombran como prefijo, con un prefijo más óxido de más un prefijo más X. En la nomenclatura de prefijos multiplicadores se asigna el prefijo mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7 y octo para 8. Si el primer prefijo es mono, solo se pone cuando la fórmula es 1,1, sería monóxido de y el elemento X, y si además X tiene más de un posible número de oxidación. Si X solo tiene un número de oxidación y es un mono lo primero que tenemos que decir, no lo ponemos. Ahora lo vemos en los ejemplos. Por ejemplo, Ag2O sería monóxido de diplata, pero como la plata solo tiene un número de oxidación, no pongo el mono de delante. Sería simplemente óxido de diplata. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el CO sería monóxido de carbono. En este caso sí hay que poner el mono, porque el carbono tiene varios estados de oxidación positivos, y si no, no sabría distinguirlo de este, que es el dióxido de carbono. En este el carbono va con número de oxidación 2 porque está simplificado del C2O2. El oxígeno sabemos que tiene número de oxidación 2, si no está aquí es porque hemos simplificado, así es que esto viene del C2O2. Luego el número de oxidación del carbono en esta molécula es 2. Y este tampoco vemos el 2 del oxígeno, así es que está simplificado y viene del C2O4. Número de oxidación 2 del carbono, número de oxidación 4 del oxígeno. Siempre se intercambian. Vamos a ver la otra forma de nombrarlos. La otra forma de nombrarlos es con la nomenclatura del número de carga. Esta es la de prefijos y la del número de carga. Se llamaría como óxido de X y solo se pone el número de oxidación si hay varias posibilidades. Es decir, se puede llamar así si solo hay un número de oxidación o óxido de X más el número de oxidación más el signo si hay varias posibilidades y nos puede dar lugar a error si no lo especificamos. Por ejemplo, en el caso anterior, el CO2 sería óxido
de carbono, y como este venía del C2O4, 4 más. El CO sería óxido de carbono, y como no vemos el 2 del oxígeno, quiere decir que está simplificado y viene del C2O2. Así es que el estado de oxidación del carbono es este 2, óxido de carbono 2 más. Vamos a ver más ejemplos. Si yo os digo que formuléis el óxido de cobalto 2 más, lo que tenéis que hacer es poner el oxígeno del óxido. Siempre se empieza a leer desde atrás al nombrar, así es que el oxígeno va detrás, ponemos el cobalto, óxido de cobalto, e intercambiamos los estados de oxidación. El del oxígeno en los óxidos es 2 y el del cobalto me lo están dando, es 2. Como se puede simplificar, el óxido de cobalto 2 más será COO. Es muy importante que pongamos las minúsculas y las mayúsculas correctamente, porque veis que esta O minúscula pertenece al cobalto, si no, si pusiéramos así parecería carbono, oxígeno, oxígeno. Así es que es súper importante que mantengáis una buena diferencia de tamaño entre la O mayúscula y minúscula. Este óxido de cobalto también se podría llamar monóxido de cobalto. Con la nomenclatura de los prefijos. Tendríamos que llamarle con el mono de delante porque el cobalto es de transición, es de esta zona de aquí. Si os acordáis, los únicos que no tenían más de un estado de oxidación positivo eran el zinc, el cadmio y la plata. Todo el resto de elementos de esta zona tienen varios estados de oxidación posibles y tengo que especificarlo. Así es que es súper fácil. No lo vais a especificar si están en la columna 1, porque el estado de oxidación es más 1, en la 2 porque es más 2, el zinc y el cadmio que tienen más 2, la plata que tiene más 1, boro y aluminio, y bueno, todos estos tienen más 3, y el resto de la tabla habrá que especificar el número de oxidación porque tienen varios. Así es que el cobalto hay que especificarlo. Por eso estaba aquí puesto. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo os digo que pongáis el óxido de sodio, ponéis el oxígeno detrás, el sodio de delante, intercambiamos los estados de oxidación, el del oxígeno es un 2 y el del sodio tenéis que saber que está en el grupo 1, es un alcalino y por tanto tiene un estado de oxidación más 1, que no se pone. Este sería el nombre con el número de carga, porque como solo tiene una posibilidad no se pone. Si nombrarais este compuesto con los prefijos sería monóxido de disodio. Pero el mono no se pone porque solo tiene una posibilidad. Es el óxido de disodio. Si os pongo este ejemplo tan feo, lo podríamos llamar monóxido de hierro y tendríamos que poner el mono porque el hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3. En este caso es el estado de oxidación más 2 porque viene del Fe2O2 al simplificarlo. Si quisiéramos llamarlo con la nomenclatura del número de carga sería óxido de hierro 2 más. Os podría decir ahora que me formularais el óxido de hierro 3 más, que es el otro óxido de hierro que existe. Bueno, pues pondríamos el oxígeno detrás, porque por eso es un óxido, el oxígeno va detrás, y pondríamos el hierro. Intercambiamos los estados de oxidación, el del oxígeno en los óxidos es un 2 y el del hierro me lo están dando y es un 3. Fe2O3 es el óxido de hierro 3 más. Si lo nombramos por la sistemática de prefijos sería un trióxido de dihierro. Como veis es súper sencillo. Así es que poneros a estudiar, que el examen es súper fácil, seguro. Venga, ánimo y a por ello. ¡Hasta el próximo!